dudas, consultas. ¿Cómo han leído con la lectura del documento, de los documentos? ¿Han terminado de ver los videos? ¿Alguna duda, alguna consulta del material de la página, de los videos? Ya les había comentado que hay material que no excede, hay material un poco relleno, bueno, eso lo saltean, pero así todo me parece bastante interesante los videos. Hola. Sí, Silvana, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hay un documento donde hay un cálculo de una zapata. Quería pedirle si nos puede explicar cómo se hace el cálculo de la armadura. Bueno, a ver, el cálculo de armadura no lo vamos a ver, pero lo que sí es importante que tengan en cuenta, porque son elementos de resistencia de materiales, qué criterios se tienen en cuenta para el cálculo, qué es lo más importante. El cálculo de estructura siempre es una mecánica. Esa zapata aislada trabaja bajo los siguientes principios. Primero está flexionada. Bien, o sea, si ustedes la dan vuelta, y la colocan con la carga del suelo como vertical descendente, ustedes verán que las alas de la zapata flexionarán o pueden flexionar de acuerdo al dimensionamiento. Entonces, esa parte de la zapata trabaja la flexión, por lo tanto, se aplicarán las expresiones matemáticas correspondientes a flexión en hormigón armado. Además, esa zapata puede sufrir el punzonado. O sea, a ver, imaginemos que tengamos una carga muy grande, muy importante, y que el pie de la zapata sea muy delgado. Entonces, esa columna puede cortar la zapata por medio de punzonado y pasar derecho en la columna. Para eso hay que dimensionarla para que tenga una altura suficiente de fuste, de manera de que no sufra el punzonado. Y después tiene corte directo, ¿no? Entonces son los tres elementos, son los tres criterios, todos vistos en resistencia de materiales, que pueden aplicarse sobre una zapata. Por ejemplo, tracción no va a tener. Torsión, en principio, si es una zapata céntrica, centrada, con una carga en su plano, no va a tener. Así que lo que hay que hacer para cada uno de los casos, porque esto no es un curso de cálculo, es revisar los criterios que hemos desarrollado en resistencia de materiales y ver qué tipo de tensiones está sufriendo, y luego se buscarán, el calculista buscará las expresiones matemáticas con las cuales resolverlas.
¿Se entendió? Sí, profe, ahí en el cálculo solo tiene en cuenta el momento flector, entonces es como que solo se estaría trabajando la flexión. Me parece que hay otro documento donde tiene los 3 elementos que yo te menciono. A ver. Déjame ver. Bueno, vayan pensando en otra pregunta mientras busco esa. Ah, vos decís este, no, no. De acuerdo, no, pero hay otro que es más conceptual, que no hace cálculo y que indica los criterios. No hay nada de órale. No, no vamos a ver el cálculo del hierro, ¿eh? Acá está, ¿ven? Corte puro, corte puro, corte por funcionamiento y flexión. No vamos a ver el cálculo de hierro, no vemos cálculo de estructura, sobre todo de hierro, de hormigón armado, porque excede el contenido de la materia. Teníamos que estar 3 o 4 años. ¿Qué más? Profe, hay otro documento, hay una parte donde habla de las vigas de fundación y dice que en suelos expansivos, arcillas, cuando se humedecen pueden generar tensiones hacia arriba, supresiones. Ahí no,
¿Cómo a qué se refiere? Después da un cuadro de relación entre las características plásticas del suelo y el grado de hinchamiento. Y también dice que pueden existir suelos con alta plasticidad, pero no expansivos. Bueno, a ver. Un material expansivo quiere decir que aumente el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una construcción liviana apoyada en un suelo expansivo, cuando ese suelo se sature, va a aumentar de volumen. Por lo tanto, va a recibir presiones de abajo hacia arriba, tratando de levantar total o parcialmente supongamos, esa platea. Una platea que estaba preparada para recibir cargas verticales descendentes, que tiene hierro por abajo. Entonces, evidentemente, salvo que tenga un diseño especial y se le ponga una armadura por arriba, esa platea se va a fisurar. Entonces, ese es uno de los inconvenientes de los suelos de arcillas expansivas, que hay que tenerlos bien identificarlos para tomar las precauciones del caso o evitarlos. Entonces, imagínense ustedes, un expansivo quiere decir eso, un aumento de volumen. Entonces, en la superficie de contacto genera una presión. En este caso, ascendente. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y cómo sería un suelo con alta plasticidad, pero no expansivo? Normal. No se expande. Alta plasticidad ya conocen qué es. Entonces, lo anormal es que sea expansivo. ¿Sí? Pero que tenga alta plasticidad, cualquier arcilla la tiene. Bueno, profe, gracias. ¿Qué más? Buenas, profesor. Buenas tardes, ¿me escucha? Profesor, buenas, ¿me escucha? Un segundito, por favor. Ok. Ahora sí. Adelante. Quería preguntar en qué casos se da la licuación del terreno. Ajá. De acuerdo a lo que he leído, ¿cuándo? En la parte de suelo, en un... Por eso, de acuerdo a lo que has leído, Cristian, ¿cuándo se da la licuación o licuefacción del suelo? Yo tengo entendido que es cuando hay una napa freática abajo, pero ¿qué otros casos más? No, eso es saturación. No, no tenés que releer, se da cuando hay presencia de vibraciones, que puede ser sísmico o presencia de máquinas, que en un establecimiento industrial es bastante frecuente. Okay. Una cosa es que el suelo esté saturado, ¿sí? Inundado, y otra es que se produzca el fenómeno de licuefacción o licuación. ¿Y eso se da en qué tipo de suelos? ¿En qué tipo de suelo se da el fenómeno de licuación?
¿Dudas, consultas? En relación a las losas, hay tipo flotante y maciza. ¿Y ¿Cómo? cuáles serían las diferencias? Las diferencias entre qué y qué. Losa, tipo fundación losa de cimentación, tipo maciza y flotante o... No, desde el punto de vista estructural ninguna. Flotante porque es más liviana, pero es un nombre que no es de carácter técnico. Digamos, vos tenés una platea o losa de fundación. Cualquiera de los dos nombres técnicos es suficiente. Bien, gracias. Si de acuerdo al estudio de suelo podemos prever, o tenemos la seguridad que a medida de profundidad tenemos rocas sueltas. ¿Tiene sentido, es factible colocar pilotes? Pregunto. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Si tenemos un suelo con presencia de rocas sueltas, no una roca maciza, rocas sueltas, ¿tiene sentido o es posible fundar con pilotes, ya sean excavados o hincados? ¿Y qué opinan? Que no, que sería muy difícil penetrar ese suelo por las piedras. ¿Por qué, Fabián? A ver. Que sería muy difícil penetrar por las piedras sueltas que están en el terreno. Suelo. En el caso del hincado, ¿qué pasaría? Que sería difícil de penetrar, digamos, con la... Si el pilote hincado diera en una roca, se rompería o desviaría, por lo tanto no cumpliría su función. Y tratando de escapar, excavar rompería la máquina. Entonces, en ese caso es absolutamente inviable esa solución. Con esto quiero decirles es que ustedes ya tienen como ingenieros todos los elementos para resolver un montón de situaciones. Nunca en ingeniería, en ninguna rama de la ingeniería, se van a abordar o desarrollar todos los infinitos posibilidades o ramas o alternativas. Ustedes ya tienen todos los criterios
como para, en determinados casos, ya poder ir resolviendo si ese cúmulo de datos hace que alguna de las alternativas de solución fuera posible o no. Las combinaciones son infinitas. Es cuestión de razonar en base a los principios sobre los cuales se asientan cada uno de los elementos que ya conocemos. Luego las variedades y alternativas son infinitas. Las fundaciones profundas trabajan bajo dos criterios: la resistencia a la punta y la resistencia a la fricción o el fuste, todo el perímetro. Un pilote hincado trabaja sobre resistencia de punta. No es a la fricción, el ¿Pero hincado. por qué? ¿Por qué de punta no? Lo que estoy tratando de hacer es que piensen y no que recuerden de memoria lo que leyeron o no leyeron. ¿Por qué? Porque no hay nada acá para aprenderse de memoria. Por la forma de la punta. Porque un pilote hincado es como un clavo. ¿El clavo tiene que tener punta o tiene que estar mocho? Si no tiene punta no lo puedo clavar. Y si tiene punta, ¿qué resistencia la punta tiene? ¿Qué sección tiene? Insignificante, prácticamente cero. Entonces nunca puede un pilote hincado trabajar bajo el principio de resistencia de punta. ¿Está? Lo mismo que pasa en esos ejemplos sueltos pasa en la mayoría de los temas. Se basan en razonamientos y en relaciones que ya estudiantes de quinto año de ingeniería tienen que hacer. No es el tema estudiar de memoria o leer documentos, o agotar las infinitas alternativas que son infinitas. ¿Dudas, consultas? Un pilote hincado, pregunta, ¿es un pilote prefabricado o no? ¿O es un pilote hormigonado in situ? Relacionando el tema con lo ya visto en hormigón. In situ quiere decir en ese momento, ¿no? Un pilote hincado es un pilote prefabricado, o sea, fabricado con anticipación, o hormigonado en ese momento. Prefabricado, profe. ¿Por qué? Porque si lo tienen que hormigonar en el momento, por el tiempo que va a tardar en que Si lo tengo que hormigonar en el momento, ¿lo puedo hincar? No. No va a tener las propiedades, profe. Y no va a tener resistencia. Dureza, resistencia. Cae de maduro, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno. No va a tener el tiempo de nada, de fraguado, nada. Exactamente. Entonces ven cómo la mayoría de los temas caen de maduro.
uno puede abundar o repetir muchas cosas, pero a esta altura la mayoría de los temas ya caen de maduro, pues supone que ya se han visto determinados elementos como para que ya puedan relacionar e interrelacionar los temas. Bueno, me alegro muchísimo que no tengan ninguna duda, ninguna consulta. Profesor, hay una ecuación, dice fórmula de capacidad de carga de Tartaga, y aparece ahí, digamos, aparece un factor que es NC, NQ y un N gamma, creo. ¿A qué se referirían esa? Y no, las fórmulas de memoria no las conozco. Pero me imagino que donde leyó eso, explicará qué depende en cada uno de los factores. No vamos a evaluar sobre cuestiones de memoria y fórmulas de memoria. Lo que vamos a evaluar es lo conceptual. Bien. Profe, ¿Sí? si ya tenemos el proyecto elegido y hacemos el análisis del suelo y resulta que el suelo no es bueno para el tipo de fundaciones que era el proyecto, el contratista es el que tiene que pensar en la solución y nosotros como ingenieros industriales decimos si queremos esa solución. Bien, bien. Ya aquí una pregunta de ingeniero industrial. A ver, supongamos que está resuelto el proyecto, ya está el terreno, está evaluado el proyecto, ya está el layout, ya tengo las distancias, las luces libres, las cargas en las columnas, y solo falta definir la fundación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, al realizar los estudios de suelos, surgirán alternativas de fundaciones, algunas más convenientes que otras, unas más económicas que otras, y a esa altura no me queda otra que adoptar la fundación más económica o más segura. Difícilmente, casi imposible, un proyecto va a fracasar por la fundación, que es uno de los tantos gastos que se tienen. Entonces, el ingeniero industrial responsable del proyecto tendrá que conversar con el especialista de suelos y o calculista para ver qué tipo de solución se adopta, ¿sí? Porque en definitiva el que va a necesitar de la obra y el que va a necesitar que esa obra dure y que tenga seguridad es en este caso el ingeniero industrial. ¿Por ahí va la pregunta? Sí, profe. Lo que podría suceder, a mí me ha pasado un par de veces, es que en la ubicación original de la planta industrial dentro del terreno, en ese lugar los estudios de suelos daban un suelo que había tenido presencia humana o había tenido excavaciones anteriores y no estaba bien consolidado. Entonces trabajamos en la posibilidad de hacer un pequeño desplazamiento, un desplazamiento del establecimiento a un sector próximo con un suelo no alterado. Esa es una pequeña alternativa.
Otra alternativa que nos pasó un par de veces es reconfigurar la distribución de las cargas, porque el suelo no tenía una buena resistencia, entonces se trabajó un poquito con el layout de la planta, de manera de que las cargas no estén tan concentradas en algún sector. Se hizo una reubicación, por ejemplo, de los tanques de agua elevados, que eso impactan mucha carga, mucha carga. Se hizo alguna redistribución mínima en el layout, de manera de que las cargas no estén tan concentradas en determinado sector, o llevarlas a un sector donde previsiblemente el suelo tenga mejor valor soporte. O sea, esto tiene un pequeño ida y vuelta, no muy grande. Evidentemente, para eso hay que trabajar en forma conjunta con el responsable del establecimiento industrial y el responsable del estudio de suelo y o calculista. Obviamente todo esto sin dejar de respetar los lineamientos fundamentales para que el establecimiento industrial pueda funcionar. Si yo por bajar los costos disminuyo las luces, o sea, empiezo a colocar más columnas intermedias, y eso hace que mi establecimiento industrial después no pueda funcionar, no tiene sentido. Esa no es una solución factible. Supuestamente el cálculo de estructuras y el de fundaciones deben adaptarse a las condiciones prefijadas para que el diseño industrial pueda funcionar. ¿Algo más? Profe, ¿la viga riostra es lo mismo que el encadenado inferior? La viga, no, Riostra, a ver. porque hay figuras en las bases que no son excéntricas, por ejemplo en medianera, y habla de una viga riostra que tiene que estar unida a otra viga excéntrica. ¿Pero qué? ¿Es una zapata excéntrica? Claro. O sea, una zapata que se lo utiliza en una medianera y pone bueno, por eso, una zapata excéntrica. Perdón, sí. Esa viga está cumpliendo la función de evitar el momento de vuelco. La está vinculando con otra zapata para evitar el momento de vuelco. Entonces tiene esa función. O sea, viga es un nombre técnico que puede referirse a muchas cosas. Una viga es un elemento estructural que trabaja fundamentalmente a la flexión. Entonces puede ser una viga estructural o una viga de encadenado, que ya repetí varias veces, es la viga mínima que exigen los reglamentos para que se produzca un encadenado, o sea que tenga un pórtico que soporte las fuerzas horizontales, por ejemplo, emanadas de un sismo. Y cuando tenemos, o sea, bueno, acá, profe, hay una parte donde habla de vigas combinadas, zapatas combinadas. Bueno, habla que si están muy juntas, directamente se tiene que hacer una sola zapata, pero pongan el caso que uno quiere hacer una ampliación en la planta, y la zapata que tiene que colocar, nos damos que está sobrepuesta con una zapata existente. ¿Tendríamos que dejarla en el mismo lugar o hacerla más grande? A ver, ya he repetido varias veces que cuando estamos en esta altura en la estructura, el proyecto tiene que estar finalizado, el proyecto. Entonces, en la fundación se hace la fundación y la estructura correspondiente al proyecto finalizado, completo. Si hay 5 etapas, la de las 5 etapas. Si no, imposible, va a pasar lo que usted dice. No van a entrar, no se van a superponer, no voy a poder realizarlo. Entonces, la fundación y la estructura es sobre el proyecto completo, finalizado, no sobre la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. No, yo digo porque a veces, por ejemplo, hay en empresa y varios edificios que no tienen plano, no tienen nada.
Entonces, ¿No tienen? no tienen plano de estructura, no se tiene nada de lo que se hizo, de las construcciones viejas que están ahí. Bueno, ingeniero, pero- ¿qué opina usted al respecto? ¿Le parece que esa fue una solución apropiada? La verdad me marea. No escucho. No, No lo escucho. a ver, o sea, mi duda es si al tener uno, al hacer uno porque mucha de la estructura existente en la actualidad, o sea, en la realidad, no tienen los planos al día. Me ha pasado a mí en la empresa, y cuando fueron a cava para colocar la zapata que continúa, se vieron que estaba muy cerca de la zapata existente. Lo que yo quería preguntar es si en ese caso uno tendría que unirla a la zapata al mismo nivel que está la zapata existente, o al hecho de que esté puesta la otra Carlos zapata, Tarifa, se puede... Sí, Carlos Tarifa, usted, ¿no es cierto? sí. A ver, estamos en ingeniería, estamos para dar la solución correcta. Lo que está mal, por más que hagamos lo que hagamos, la física no da, no es abogacía. Así que si se hicieron mal las cosas, y bueno, se hicieron mal las cosas. Ahora, ¿qué motivo técnico hay para hacer las cosas sin plano? Si nosotros, los ingenieros, no defendemos nuestra profesión, si se hizo mal, y seguramente no va a haber solución técnica. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Lo primero que deben exigir ustedes, si pretenden ejercer la ingeniería, es que las cosas estén sobre la mesa y calculadas, y que cada uno que llegue tenga la información suficiente del que se fue antes. Y que pasa, por supuesto. Y por eso nos va como nos va. Antes, cuando los planos se hacían a mano y se enrollaban y se mojaban, bueno, pero hoy que los planos se hacen en AutoCAD o cualquier otro sistema, y que es un archivo que pasa de una gestión a la otra, no hay ningún motivo para hacer las cosas mal. No hace falta contratar dibujantes, no hace falta nada. Hoy que los planos son digitales, qué mayor tranquilidad que tiene un ingeniero es que reciba información certificada y actualizada de todo y acreditada de todo lo que se hizo antes. ¿Por qué se tienen que hacer ustedes responsables de algo que no estuvieron en su ejecución o en su mantenimiento? ¿Quién da fe que eso está y está hecho bien? Es un tema muy riesgoso. Es un tema muy riesgoso y nos involucra a todos los profesionales. ¿Dudas, consultas? Fíjense lo complicado, casi imposible que es brindar una solución en fundación cuando está mal encarado. Si para remediar la fundación tengo que excavar
y aflojar el suelo y descalzar la estructura existente y ponerla en riesgo, estamos prácticamente produciendo nosotros mismos el derrumbe de la propia estructura, que es un hecho bastante común, sale en los diarios, en Buenos Aires pasa todas las semanas. Descalzar una estructura, aflojarla, que se caiga. Las soluciones de las cimentaciones tienen que ser muy estudiadas, hechas muy a conciencia, con el proyecto definitivo y por única vez. Es muy difícil retocarlas o reformularlas. Si tuviera un problema en la viga o en la columna del último piso, del quinto o sexto piso del edificio, bueno, lo resuelvo ahí, pero la transmisión de carga es vertical descendente. Entonces la acumulación de cargas llega a la fundación. Sí, ¿quién me preguntaba algo? Yo. En el caso de que se adquiera un terreno en el cual ya esté hecho una construcción y lo que se quiere hacer es demoler esa construcción para armar una más grande, obviamente uno le puede demoler la parte de arriba, pero la base queda. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Cómo se hace en ese caso? Las partes de la zapata, toda la anterior construcción, ¿cómo se lo saca? O cómo se debe Y tratar? creo que el error es haberlo adquirido. Antes de adquirirlo hay que hacer todos los estudios, porque primero la demolición tiene un costo y a veces más importante que la construcción. Y entonces hay que evaluar antes de adquirirlo todos los costos y los riesgos. ¿Sí? Si volver a construir en el mismo lugar es casi imposible. En otro sector, bueno, si fuera en otro sector sería cuestión de demoler todo lo que está superficial y dejar la fundación sin tocarla y fundar en otro sector. Si la idea es fundar en el mismo sector, y es un problema bastante complicado, retirar o extraer toda la fundación y luego compactar todo eso es una solución cara y compleja. Hay que pensarlo varias veces si uno va a adquirir un terreno con una fundación, con una estructura ya instalada y que no la va a utilizar. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿En qué momento, Lunes, 16 horas la evaluación. Sí, escucho. ¿en qué momento sería el estudio geotécnico? ¿Apenas se puede formalizar el contrato? En el momento, digamos, que se realiza el estudio geotécnico.
y a partir de ahí se va buscando la solución. ¿Se realiza o se contrata? Se realiza el estudio geotécnico a partir de la formalización del contrato. A ver, hoy firma usted el contrato a las 6 de la tarde. Supongamos, hoy le dicen que la obra se la adjudican a ustedes, firma el contrato a las 6 de la tarde. ¿El estudio geotécnico está a las 6 de la tarde? No, debería tardar un tiempo para su ¿Debería qué? Debería tardar un tiempo, dar un plazo de tiempo para que se realice. Entonces, hoy firma usted el contrato, usted firma el contrato a las 6 de la tarde. ¿Qué hace después? Sale a firmar el contrato, ¿qué hace? Tengo que esperar a que me permitan entrar al terreno. Y para eso firma el contrato. Ese es el contrato. ¿Qué hace? Respecto a la fundación. ¿Qué hace respecto a la fundación? A las 6 de la tarde firmó el contrato. Ya la obra es suya. Y ahí nomás hago el estudio, profe. ¿Usted? Apenas ¿Usted hace el estudio? No, la empresa que hace el estudio, pero la empresa no adjudica. No, no sé, yo te estoy preguntando. A las 6 de la tarde usted firmó el contrato. ¿Usted qué hace? Sí. Y preparo, mando a que otra empresa lo haga, ¿no? A las 6 de la tarde. Bueno, agarra el teléfono y busca o ya tiene alguna empresa que sepa que está en el y le encarga, ingeniero, le encarga el proyecto. Bueno, tratemos de utilizar lenguaje técnico apropiado. Le encarga estudio geotécnico, porque desde la firma del contrato a inicio de obra tendrá, de acuerdo al pliego, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, lo que sea. Entonces necesita lo antes posible, 2, 3, 4 días, el estudio del suelo, el estudio geotécnico, para luego con el calculista o con el mismo especialista ver el tipo de fundación y rever el cómputo y el presupuesto para ver cómo estamos. Estoy hablando desde el punto de vista de la empresa constructora. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, Gracias. De nada. Profe, otra consulta puede ser sobre el parcial. Es a las 4. Usted no hace, o sea, cuestionario como la otra vez. Y Sobre... ¿cuántas preguntas se dan y qué tipo de... A ver, te escucho mal. ¿Me estás preguntando de la evaluación? Perdón, profe. Sí, sobre la evaluación, ¿es un solo examen para los dos temas o serán dos temas? Dos No, parciales, a ver, suelo y fundaciones es un solo examen, van los dos temas en el parcial, van suelo y fundaciones. Bien. ¿Cuántas preguntas y qué tiempo tendremos? El necesario. Prevean más o menos 1 hora. Marcos Bione, usted dijo que la empresa adjudicataria lo hace normalmente. La empresa adjudicataria se tiene que encargar, es la responsable de hacer el estudio de suelo. Generalmente las empresas no tienen, el 90% de las empresas no tienen un especialista, van y lo contratan. ¿Cuál es el problema? Van y lo pagan. Eso está dentro de los gastos generales del proyecto. Está previsto en el monto de obra. ¿Sí? Pero es responsabilidad de la empresa constructora. Claro, es la responsable. O sea, digamos, en estas cuestiones no importa quién lo hace, importa quién es responsable. Hay un contratista que firmó un contrato. Entonces, si lo hace con personal propio, con firma y apellido del personal matriculado,
o lo hace con un tercero, es su plena y absoluta responsabilidad. Habitualmente es uno de los tantos subcontratos que se hacen. ¿Sí? ¿Qué más? En el parcial va a ser necesario entregarle o enviarle algún archivo, ya sea una foto o Es algún probable, documento. es probable, es probable. Todavía no tengo la metodología cerrada, pero es probable que les envíe el tema con gráficos y dibujos y que ustedes después lo tengan que escanear y mandármelo. Así que si tienen un buen escáner, bien, y si no, tengan un buen celular para escanear las respuestas. Okay. Profe, ¿nos tenemos que conectar a un Meet así como ahora, con cámara? Sí, sí, vamos a entrar por el Meet. Profe, Sí, ¿en qué quedó el tema? ¿Hay posibilidades de promoción todavía? ¿Usted no, ya vio algo de ese? no, desde entrada les dije que no hay ninguna posibilidad de promoción. Descartado Ah, absolutamente. bien, bien, Lo que sí también les digo está bien. y les repito, que eso fue siempre, que los que regularizan la materia están muy cerca de aprobarla. Nunca hemos tenido inconveniente. El que regulariza la materia, después que durante el año no hemos sacrificado bastante, y hemos leído bastante, y hemos hecho los parcialitos, y sobre todo si los han aprobado, está para Sí, pegar un repasito y sí. presentarse a un examen final. ¿Eh? No hay mucha distancia entre un Profe, examen final, perdón, termino. No hay mucha distancia entre un examen final y la regularidad. ¿De acuerdo? Bien. Sí. bien. Había visto un calendario, puede ser la fecha del 17 de diciembre, ¿es así? El 17 de diciembre, ¿qué ¿O cosa? cómo? ¿O le mandamos el examen final? A ver, el examen final es la mesa, yo no lo pongo, lo pone Secretaría Académica. ¿De acuerdo? Entonces, en la mesa que corresponde. Ajá, bien. Creo que más o menos anda por esa fecha, pero no. Creo que por ahí Ok, anda, pero no lo tengo ok, en claro. gracias. No lo tengo en claro. Y para los que han estudiado y Bien. seguido la materia y le ha ido bien en los parciales y la siguen al día, es una buena opción la primera mesa de examen. Un examen final no es tan diferente a los parciales. Lo que pasa es que integramos los temas, digamos, no van separados. Es como cuando yo le hago las preguntas referidas al GAN para las fundaciones. Bueno, una cosa por el estilo. ¿De acuerdo? O los sistemas de contratación de obra, ajuste alzado, relacionados con los temas. No vemos más profundidad, vemos la interrelación de los temas. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta?